Hola, soy Abigail. Mi equipo y yo les hablaremos sobre la materia de Fundamentos del Derecho. El tema principal es Principios Generales del Derecho. Está conformada por 15 subtemas que se verán a continuación. El primero es Ética y Moral. La ética está relacionada con el estudio fundamental de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabús y convenios establecidos por cada sociedad. Sabemos perfectamente que la ética estudia los principios que rigen la conducta humana al tratar de dar a explicar las reglas morales de manera racional, teórica, científica y fundamentada. También la ética determina qué comportamientos morales se consideran buenos o malos. La moral es un complemento de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los seres humanos las utilizamos adecuadamente. El segundo subtema es la sociedad y sus valores. Los valores humanos son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo con el fin de alcanzar un beneficio global como sociedad. El tercer subtema, que es concepto de derecho, es el conjunto de normas y principios con los que una sociedad elige regir su vida social para intentar alcanzar los ideales de justicia, orden y equidad. Y el poder público se encarga de imponer mediante el monopolio de la violencia. El derecho se reduce a regular las acciones externas de los hombres y hacer posible su coexistencia. El cuarto subtema son clasificación de derechos. Se dividen en dos: privadas y sociales. Las privadas es una rama del derecho positivo aquel contemplado de manera explícita en las leyes y cuerpos jurídicos escritos que se dedican a la regularización de las distintas actividades y relaciones entre los ciudadanos particulares partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. Rigen las relaciones de los particulares entre sí, personas, familias, bienes, patrimonio. Y el derecho social es la rama del derecho que se fundamenta en los principios y diferentes normas que tienen como objetivo principal proteger, velar y establecer el comportamiento y las actividades del hombre, velar por la igualdad dentro de las clases sociales. Se trata del marco jurídico que se ocupa de los eventuales conflictos que se producen dentro de la sociedad. Y el quinto subtema es conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma a los casos concretos. Derecho subjetivo: el conjunto de normas ordenadas y leyes que prescriben una obligación, que imponen una conducta o resolución legal o una situación o personas determinadas. Son las formas jurídicas que imponen a la sociedad obligaciones activas en los instrumentos jurídicos vigentes, llámense constitución, ley, código o reglamento. Y hechos y actos jurídicos son hechos relevantes del derecho y producen efectos jurídicos, y como consecuencia del hecho se crean, modifican o exigen derechos y obligaciones. Es el acontecimiento natural o humano, voluntario o involuntario, que sea supuesto por una disposición legal. Retroactividad es la aplicación de nuevas normas a actos jurídicos hechos pasados o previos a la ley. Y abrogación es un código o norma jurídica en su totalidad. Son vocablos sinónimos, más en el contexto jurídico no existe tal sinonimia. Derogación es suprimir una norma de manera que cesa su vigor y por tanto su obligatoriedad. Se refiere a la supresión de una disposición, en concreto su ulterior adición. Bueno, eso es todo de mi parte.
A continuación, mi compañera Alejandra les hablará sobre conceptos, normas y su clasificación. Gracias. Hola, soy Alejandra y les voy a hablar del concepto de normas y su clasificación. Una norma son las reglas que se deben de seguir, son a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano y se clasifican en norma jurídica, norma religiosa, norma social y norma moral. Las fuentes formales del derecho son los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas y se clasifican en legislación, costumbres, jurisprudencia y doctrina. Estructura jurídica del Estado mexicano. Su estructura y organización en su forma de Estado y de gobierno consiste en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos. División de los poderes, sus facultades y atribuciones. La división de los poderes es el principio organizativo de los estados modernos, permitiendo que los diferentes poderes se limiten y moderen recíprocamente. Concepto de persona y atributos y clasificación. Son personas aquellos individuos a quienes la ley les otorga la capacidad de obtener derechos subjetivos y ser sujeto de obligaciones jurídicas. Los atributos son las cualidades que le son propias tanto a la persona física como de la moral o jurídica y se clasifican en personas naturales o personas físicas. Hola, soy Cristina y voy a hablar de 5 subtemas. 1.11 Obligación y su estructura, elementos, fuentes, cumplimiento y extinción de las obligaciones. Elementos de la obligación son sujeto, objeto y relación jurídicas. Las fuentes son aquellos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en la situación de deudor y acreedor uno del otro. Las fuentes de las obligaciones son el contrato, la gestión de negocios, el pago de lo indebido, enriquecimiento y hecho ilícito. Cumplimiento. Cumplimiento consiste en que el deudor pague el acreedor la deuda contraída si la obligación fue de que la persona cumpla con la obra o trabajo para el que fue contratado. Y extinción de las obligaciones. Sobre la naturaleza jurídica del pago se discute en la doctrina, si este es un simple hecho extintivo de la obligación o si, por el contrario, requiere un negocio jurídico, siendo las principales posiciones. Subtema 1.12 Concepto de contrato y su clasificación. Se denomina contrato a un documento legal que se expresa un acuerdo común entre dos o más personajes capacitados para ello. Un contrato es un pacto de obligaciones y derechos entre dos personas, jurídicas y o naturales, que se comprometen a respetar los términos acordados por escrito y se someten a las leyes del país para resolver cualquier disputa surgida en torno a los términos del acuerdo. Los contratos pueden clasificarse en unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios, principales y accesorios, instantáneos y de trato sucesivo, consensuales y reales, formales y nominados y atípicos. Diferencia entre un convenio y un contrato. El primer punto a considerar es la definición del tipo de relación que se espera establecer, verificando si el objeto y los compromisos planteados para las partes corresponden a un convenio o contrato. Y 1.14 Juicio de amparo. Es un procedimiento jurisdiccional de control judicial regulado por la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es una funcionalidad convencional, dignidad humana y derechos humanos, al tener de la leyenda. El juicio de amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos del individuo contra los así como normas que vulneran los derechos humanos reconocidos en la Constitución o tratados internacionales, en las que el Estado participe, lo cual significa que es una garantía para todo ciudadano. Existen dos tipos de juicio de amparo. Amparo indirecta. Este procedimiento en contra de los actos o omisiones por parte de la autoridad, así como particulares que cumplan funciones similares y normas generales que causan algún prejuicio. Quienes son competentes para resolver asuntos del distrito y tribunales unitarios del circuito. Amparo directo. Este procedimiento en contra de sentencias definitivas, laudos o y dentro de estos tipos de juicio de amparo implica quejoso, autoridad responsable, tercero interesado, Ministerio Público Federal. 1.15 Ramas del derecho aplicable a la logística. El campo de la logística y el comercio internacional necesita de los dotes del derecho para gestionar organizaciones administrativas, contrataciones, revisión y redacción de servicios logísticos, interpretación, incumplimiento y resolución de los servicios, entre otros. Los 10 principales leyes y códigos mexicanos relacionados para evitar multas de comercio exterior. El primer paso es conocer las leyes básicas y atañen dichas operaciones. Partes de un contrato. Título, cuerpo sustantivo, exposición, cuerpo normativo y cierre. Y ahora 1.13 Concepto de convenio. El convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir y modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales. Tiene dos funciones, una positiva que es crear o transmitir obligaciones y derechos, y otra negativa, modificarlos o extinguirlos. Se define también como aquellos acuerdos de los cuales las partes establecen compromisos e intenciones generales o específicas de cooperación mutua. En México podemos encontrar 10 leyes y códigos y 10 principalmente Ley de Comercio Exterior, Ley Aduanera, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley Federal de Derechos, Ley de Salud.